pero realmente da un montón de información de las comunidades. Hay otra que se calculan unos indicadores, números de riqueza, de dominancia, de incertidumbre, y hace unos 10 años para acá se viene trabajando en este concepto, que es el concepto de diversidad verdadera, planteado en función de las unidades que se utilizan para describir esos estimadores de diversidad de las comunidades. Estas son unidades ecológicas, número de especies, número de especies abundantes y número de especies muy abundantes. Entonces, este gráfico de aquí se denomina gráfico de rango abundancia. A mí me fascina, sobre todo cuando estoy comparando comunidades, ¿por qué? Porque en un solo gráfico tengo la información del aporte proporcional en abundancia o la abundancia de los individuos, de las especies que están presentes, el número de especies presentes y cómo está estructurada la comunidad que estoy revisando. Por ejemplo, para la comunidad A, si utilizara los datos de abundancia, todas las 5 especies presentes tienen el mismo número de individuos. Es una línea recta, paralela al eje F. Gráficamente, una línea recta paralela al eje F me representa una comunidad que está equitativamente distribuida. Por lo tanto, es una comunidad que tiene una alta diversidad. ¿Por qué? Porque si yo meto ahí a la mano al azar y cojo 2 bichos, es muy probable que sean de especies diferentes. Pero si hago lo mismo para la otra comunidad que es la B, con estos datos de aquí, para la especie 1 tengo 21 individuos, pero para las otras especies tengo de 1 individuo. Esta figura tiene una especie muy abundante y muchas especies con poca abundancia. Tienen el mismo número de especies, estoy comparando las dos comunidades simultáneamente, tienen un número de especies, las dos llegan hasta el mismo punto, hasta 5, pero resulta que hay una especie que es supremamente abundante. Si yo le pongo los nombres de las especies aquí, porque esta sea X, XX, X2, X3, X4, X5, como este X1. Y esta sea aquí X1, X4, X3, X2, X5. Que estos fueran los nombres de las especies. Simultáneamente, con ver la estructura del ensamblaje, puedo saber qué especie es la que me está dominando dentro del grupo. Puedo hacer la comparación del aporte de esa especie en diferentes grupos que tengan una comunidad. Entonces me permite ver gráficamente mucha información del conjunto de datos que tengo sin ni siquiera hacer un análisis. O sea, no he hecho ni una suma ni una resuma, ni multiplicación, nada. Solamente organizar la información y la grafiqué. A mí esto me gusta un montón. Hay un montón de modelos para hacer este tipo de cosas. Me gusta mucho este de rango de abundancia, sobre todo cuando estamos comparando ensamblajes. ¿Preguntas de eso? Con gustos. Listo. Hay otros estimadores que van a utilizar, recuerden, cuando hablamos de S, hablamos de riqueza de especies, las especies presentes. Y N mayúscula es el número total de individuos presentes en ese ensamblaje. Con esas dos informaciones que la obtienen de la tabla que construyeron de su muestreo de trampas de caída, ustedes pueden calcular estimadores de riqueza que son ampliamente utilizados en donde se relacionan la riqueza de especies y el número total de individuos presentes. Margalef dice la riqueza de Margalef relaciona el número de especies, S-1, dividido por el logaritmo natural de n, el tamaño de la muestra, es decir, que sería la riqueza estandarizada por el tamaño de la muestra, por el número total de individuos. La riqueza estandarizada por el número total de individuos. Meningit, que es R2, relaciona la riqueza por la raíz cuadrada de n. Y eso da un número. Las comunidades más diversas van a tener un número más alto, que significa que hay mayor riqueza. Las que son menos diversas, que son más dominantes, van a tener un número más pequeño.
Y esos son dos estimadores que se calculan simplemente con los datos que ustedes construyen de su tabla. El otro índice que se utiliza mucho, los otros dos índices que se utilizan mucho es el índice de Simpson y el índice de Shannon. El índice de Simpson se denomina índice de dominancia. Lo que cuantifica el índice de Simpson es una probabilidad. Probabilidad de que yo tenga aleatoriamente de dos individuos sacados de una comunidad que pertenecen a la misma especie. Este se calcula con base en el aporte proporcional de la abundancia de cada una de las especies presentes, que es este PI, y se calcula sumando el aporte proporcional de cada una de las especies, desde la especie 1 hasta la especie N que tengan ustedes. Entonces tiene la información contenida tanto de la riqueza como de la abundancia. Y la abundancia aquí está definida en función del aporte proporcional de los individuos de cada especie al total de individuos presentes en la comunidad. El otro es un índice de incertidumbre que se llama índice de Shannon, en el cual se denomina índice de incertidumbre o de entropía, que es algo adoptado de otras ramas de la investigación a la ecología, y con el cual lo que medimos es la incertidumbre que hay de yo seleccionar aleatoriamente dos individuos de una comunidad y que sean de la misma especie. Este valor de H también incluye el aporte de la diversidad en función de la proporción, el aporte proporcional de la abundancia de una especie sobre el total de individuos presentes en la comunidad, modulado por una función logarítmica, y tiene en cuenta la riqueza porque eso se hace para cada una de las especies presentes, una sumatoria. Eso se los voy a mostrar ahora cómo se hace en una hoja de Excel, con base en un conjunto de datos que tengo previamente, que se la voy a poner en el campo virtual para que ustedes la descarguen y la utilicen, vean las ecuaciones que están allí, la utilicen para que trabajen los datos que tienen de su conjunto de datos de captura de fauna de artrópodos. ¿Listo? Con base en estos estimadores de Simpson y de Shannon, se calculan los números de Gini. El primer número de la serie de Gini corresponde a la riqueza de especies, el número total de especies, que lo tienen del registro propio de su matriz de datos. El segundo número de la serie de Gini, que representa las especies abundantes, es la base E, número E, 2.7173, elevado a la Shannon. Y el tercer número de la serie de Gini es el inverso de Simpson, 1 sobre Simpson. Y eso le da la referencia al número de especies equivalentes muy abundantes. La diferencia de esto con estos valores de acá es que Simpson es una proporción, no tiene unidades. Es el número de individuos de una especie dividido por el número total de individuos. Individuos con individuos se cancela y queda números sin unidades. Pues no tienen unidades de nada. Un número. Y Shannon, las unidades dependiendo del logaritmo que uno utilice, pueden ser NaN, cuando utiliza logaritmo natural, el logaritmo base 10, o pueden ser bits, cuando utiliza el logaritmo base 2. Estas unidades en ecología pues no tienen ningún significado. Por eso cuando le hacemos esto de acá, utilizamos estas aproximaciones de la diversidad verdadera, las unidades tienen un mayor significado desde el punto de vista ecológico. Nos permite decir que esta comunidad tiene mayor diversidad porque tiene más especies muy abundantes. El número de especies abundantes en esta comunidad es mayor que en esta otra, con base en los números. Ahora bien, recuerden, nunca se les olvide, por favor, todo esto que les acabo de dibujar en ese tablero depende
depende de un esfuerzo de muestreo. Por lo tanto, todos esos estimadores, todo eso que se hace ahí, depende del esfuerzo de muestreo y la representatividad de su muestreo. Eso hace que lo que ustedes establecen con estas aproximaciones sea válido para su ejercicio, su momento, su zona de trabajo, su muestreo. Si usted va a comparar eso con otro, tiene que hacer la misma metodología, el mismo esfuerzo, es decir, el mismo área, el mismo número de trampas, el mismo número de redes, el mismo número de observadores, el mismo número de tal, y queda igual. Porque si no, las probabilidades de captura de los individuos que van a conformar esa matriz de datos que ustedes hacen va a variar. ¿Por qué hago tanta insistencia en eso? Porque a veces nosotros los biólogos nos gusta casarnos con los datos que generamos y entonces decimos, esta es palabra de Dios escrita en piedra y esto es lo que encontré y esto es lo que vale y así es que es y me queda así. Pero resulta que todo lo que nosotros hacemos viene de un muestreo y los muestreos tienen fuentes de error. Cuando tienen fuentes de error no son 100% ciertos. Y más en diversidad, en estas cosas de diversidad. Y créanme que esto hay millones de personas actualmente trabajando en tratar de resolver problemas asociados con los índices de estabilidad de las especies para poder ajustar esos estimadores de diversidad. Porque los números son muy chéveres para la mayoría de las personas. La gente le gusta que le digan, no, la diversidad ya es 5. ¿Y eso qué significa que sea 5? Mucho, es poquito, es bajito. No, es 5 para el momento en que hicieron el muestreo. Pero eso no lo entienden los tomadores de decisiones, los abogados, ni los administradores. Ellos se casan con esos números. Por ejemplo, para que no vayan muy lejos, parques nacionales naturales se utilizan como estimadores de gestión, es decir, para evaluar si las acciones de manejo que implementan los administradores de áreas son efectivas y están haciendo su trabajo. Utilizan estimadores de diversidad. Está un montón de discusiones al respecto, porque para ello, entonces, si yo fui en el año 1990 y vi 8 especies, ese es mi valor de referencia de la diversidad. Y si voy en el 2020 y vi 15, muy bien, chévere. Resulta que hace 20 años atrás fueron 2 personas y hicieron muestreo 5 veces, y en este fueron 20 personas y hicieron muestreo 2 semanas. Ahora van a ver más especies porque pasa más tiempo. Quiere decir que las acciones de manejo han sido mejores. Ahí está el problema con esto, que eso no es tan así, tan soplar y hacer por ella y que eso ya es palabra de Dios. ¿Listo? ¿Clarísimo? Entonces, esa era la parte difícil. Ahora la parte fácil. Sí. Están ahí, carrocito.
¿Por qué no lo ponen allá? En el centro. No sé. Yo lo pongo allá. ¿Está grabando? Estaba en control del aparatito. Entonces, aquí tenemos información de dos ríos, información de peces presentes en dos ríos, el río Mandibá, hicimos 11 muestreos, y el río Grande hicimos 10 muestreos. En cada muestreo se capturaron diferentes números de individuos de diferentes números de especies. En el río Mandibá capturamos 20 especies, en el río Grande capturamos 16 especies. Y acá tenemos el número total de individuos capturados, 13, 29, 13, 13, y acá, el otro río, el mismo número de individuos capturados. Cetostómalos, comelas, peces. ¿Listo? Con esa información se hizo lo siguiente. Para el río Mandibá, organicé las especies en orden de mayor a menor abundancia. En el río Grande, las especies organizadas de mayor a menor abundancia. ¿Listo? En total tengo 20 especies en Mandibá y 993 individuos, que es la sumatoria de los conteos de cada especie. Para el río Grande tengo 985 individuos en 16 especies. ¿Okay? Para hacer la gráfica de esto, transformé las abundancias en logaritmos para que no fuera tan grande la escala, pero vamos a ver qué pasa si lo ponemos números. A ver si le ponemos los números totales, ¿qué sucede con esa gráfica? 171 escala 500. Entonces, ahí en la gráfica, en abundancia. La abundancia. ¿Qué es lo chévere de esta gráfica? Que, como les digo, nos permite identificar el número de especies en cada una de las comunidades. El rojo el río Grande, el azul el río Mandibá. Tenemos una especie que está por fuera del comportamiento general de las otras, y está solamente en uno de los ríos.
río Mandibá, el río Grande, perdón. Esta especie es muy abundante en este río. Y hay muchas otras especies con muy bajas abundancias. En comparación con Mandibá, que tenemos la estructura típica de una comunidad donde hay una especie o un par de especies que dominan, otras especies que tienen abundancias relativamente altas y otras especies que tienen abundancias bajas. Esa es la estructura típica de una comunidad que tiene una diversidad relativamente buena. Buena en el sentido de que es heterogénea. Este es totalmente homogéneo. La dominancia aquí va a ser altísima. Probablemente arriba del 90%. Y eso solamente lo de 2001, o sea, se da cuenta uno simplemente viendo una figura de estas, que está hecha a partir del conjunto de datos que ustedes tienen, pero de los grupos, el grupo taxonómico. En Mandibá teníamos 20 especies, en Río Grande 16, en Mandibá 993 individuos, en Río Grande 985, y los valores de riqueza nos indicaban que el río Mandibá tenía una mayor diversidad que el río Grande. Si nos vamos al gráfico, el río Grande, mayor dominancia, pues yo esperaría que haya una menor diversidad, debe haber una menor riqueza, incluso hay menos número de especies. Yo esperaría que en el Mandibá haya menor riqueza, en el río Grande haya menor riqueza y en el Mandibá haya mayor riqueza. Y eso se va corroborando a medida que uno va calculando los estimadores, tanto la riqueza, cualquiera de los dos estimadores de riqueza calculados, S menos 1 dividido por el logaritmo natural de n, S dividido por la raíz de n, para ambos estimadores, los estimadores del río Mandibá fueron mayores que en el río Grande. ¿Listo? Para calcular el índice de Simpson, lo podemos hacer utilizando el Excel o lo pueden hacer con cualquier programa estadístico. Lo vamos a hacer por el camino largo aquí en el Excel y después lo vamos a hacer en el PAS, que es el programa que tienen en el campus, y se van a dar cuenta que ahí uno hace 2 clics y ya esa vaina tiene todo. Pero bueno, igual me gusta mostrar aquí que eso no sale de la nada y que uno lo puede hacer también por el Excel. Entonces tengo para el río Mandibá los datos correspondientes, que serían las especies presentes del 1 al 20, no importa qué especie sea, y las abundancias de cada una de esas especies, para un total de 993 individuos. Sería la sumatoria de todos los individuos de las 20 especies. ¿Listo? Lo segundo que tengo que calcular es el aporte proporcional de la abundancia de cada uno de esos individuos. Entonces, voy a calcular aquí, en esta celda, el aporte proporcional de la abundancia de la especie 1 con relación al total de individuos. Simplemente es dividir el valor de la abundancia que tiene esa especie sobre el número total de individuos presentes en esa comunidad. Está ahí con ese símbolo pesitos, ¿por qué? ¿Por qué se le pone ese símbolo de pesos ahí? ¿Saben para qué es eso? Eso es para fijar la celda. Pesitos, B es la columna, y el 24 es la celda, fila, B24. Entonces, si yo quiero fijar la celda, tengo que fijar la columna y la fila. Y se fijan colocándoles un signo de pesitos adelante. Entonces ahí, cuando yo hago eso, ya puedo simplemente copiar eso en el de abajo y sigue ya estando la celda fija ahí presente, y solo va a cambiar la celda que estoy colocando en el numerador. Oh, anoten ahí los tips de Excel. Entonces simplemente ella se calcula CPI, y para hacer Simpson yo simplemente necesito conocer el PI. Entonces, para hacer Simpson, yo simplemente necesito conocer el PI. Entonces, para hacer Simpson, yo simplemente necesito conocer el PI. Simplemente
para elevarlo al cuadrado, pues aquí por ejemplo, este sería pi al cuadrado, sería esta celda, pi elevado al cuadrado, para cada uno, y para calcular Simpson, tendríamos la sumatoria de los pi al cuadrado y la ecuación sumatoria de igual a 1 hasta s de los pi elevado al cuadrado. Esta celda acá son los pi elevado al cuadrado, sumo la columna y tendría el valor de Simpson, 0.099. Y el complemento de eso, 1 menos d, sería el valor del estimador de Simpson de lambda, que es el complemento, entonces sería una medida de la diversidad de Simpson, 0.90. Mientras que el otro, en este la dominancia es de 0.09, en Río Grande la dominancia es de 0.24. La diversidad es de 0.75 y en esta de 0.90. El río Mandivá sigue teniendo mayores estimadores de diversidad, en este caso de dominancia, menor dominancia, mayor diversidad. Para calcular Shannon, que es el que tengo acá abajo, 247 y 183, necesito conocer el PI y tener el logaritmo de ese PI y multiplicarlo por el PI. Entonces aquí tengo el PI, el logaritmo del PI, y aquí sería el resultado de multiplicar el PI por el logaritmo de PI. Y Shannon sería igual a la suma de esa columna. La suma de esta columna multiplicado por menos 1 porque la ecuación tiene un negativo aquí al inicio. Entonces el resultado es negativo. Yo quiero a mí me gusta ver los números positivos. Entonces para quitar el negativo multiplicamos por menos 1. Y ahí tengo 247. Entonces pongan cuidado a esos números, ahorita los vamos a volver a ver. Entonces para Mandivá es 247, para Río Grande es 187. Entonces el estimador de diversidad de Shannon también es mayor para Río Mandivá en comparación a Río Grande. Ahora vámonos para el PAST. Resulta que ustedes tienen un programita que es súper poderoso y súper liviano. Es este. PAST es un programa que tiene una gran cantidad de menús de análisis estadísticos y demás, multivariados, univariados, gráficas, transformaciones y demás. Cada una trabaja en función de menú de Windows, de ventanas, menú desplegables. Cada uno de estos títulos que tienen acá arriba corresponde a un tipo de gráfico, a un tipo de análisis, perdón. Tiene una estructura básica de Windows, de ventanas, donde tienes iconos que te permiten hacer la mayoría de las funciones asociadas al manejo de la información, y está estructurado como hoja de cálculo, en columnas y filas. ¿Listo? Para modificar los nombres de las columnas o los nombres y características de las filas, está en la parte superior izquierda de la barra de menú, estas dos cuadritos donde uno señala los atributos, ya sea de la fila o los atributos de las columnas, o ambos. Aquí yo puedo cambiar el color de lo que quiero que aparezca acá en la fila, por ejemplo. Puedo cambiar los símbolos que representan cada uno de esos datos, o puedo darle nombres específicos a la fila. Acá le puedo dar nombre específico a la columna, y aquí puedo decir el tipo de datos que tengo en esa columna, si son de grupos, ordinales, nominales, binarios, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces yo lo voy a poner Mandivá, son los datos de Mandivá, y a ese le pongo Río Grande. Una vez hecho las adecuaciones de lo que sea, yo les puedo quitar. Ya me queda la columna con su respectivo nombre. Entonces, voy a trabajar para Mandivá, por ejemplo. Entonces quiero Mandivá, señalo Mandivá,
Voy a diversidad y le digo que me presente diferentes funciones, los índices de diversidad, riqueza por cuadrante, diversidad beta, hay varias cosas y ahí se utilizan 2 o 3 de esas opciones. La primera de ellas es el índice de diversidad, los índices de diversidad, y ahí te presenta la información correspondiente a lo que tienes en este conjunto de datos. 20 especies, 993 individuos, la sumatoria de todo eso. El valor de dominancia 0.099, valor de dominancia acá 0.099, el valor de Simpson 0.90, valor de Simpson 0.9004 hasta los 4 decimales. Dice bien. Pasé ayer toda la noche ahí volviéndole a hacer. El valor de Shannon 2.47, Shannon 2.47. Entonces la forma como lo calculamos en el Excel es la misma forma que utiliza el software para calcular esos estimadores. ¿Listo? Obviamente en Excel, bueno, vamos a mover un poquito más y como hay más pasos, hay más probabilidad de que uno cometa un error colocando mal una fórmula, ¿no? Pero el momento en que uno no lo tenga, pues existe la posibilidad de hacerlo si uno sabe la fórmula como se calculan las cosas. Y aquí están los de riqueza, Miningic 0.6347. Ay, que me hayan dado lo mismo. $0.6347. El de Margalef 2.753. ¡Ay! Me dio igual. 2.753. Entonces, en el campus ustedes tienen el programa y tienen el manual del programa. En el manual están las ecuaciones que utiliza el programa para hacer los cálculos. ¿Listo? Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, como esta función se llama la función de la refracción de los individuos. Se supone que es como una curva de acumulación en función del número de individuos que son capturados en los muestreos. A medida que yo tenga más número de individuos, voy a tener mayor información de la composición de la comunidad, porque existe la probabilidad de que esos individuos pertenezcan a otras especies. Entonces, estas curvas tienden a acostarse a medida que yo vaya recogiendo toda la información disponible a través de ese muestreo de la comunidad que estoy evaluando. Entonces, ese tipo de ecuaciones permite ver eso. Y aquí, y lo podemos hacer, estas grafiquitas, por ejemplo, ven la representatividad del índice de Shannon asociada a esta comunidad. Aquí ustedes ven que ya después de 150 individuos evaluados, ya se alcanzó el valor máximo de Shannon que se podía esperar. Simpson, por ejemplo, también. Segundo número de la serie de Hill, que es el número de especies abundantes, también. Entonces, eso nos permite visualizar qué tan representativo está siendo la información que yo estoy manejando. ¿Qué más podemos hacer aquí? Este no da porque no tiene muestreos. Este tampoco me da porque no tiene cuadrantes. Entonces ahora voy a hacerlo para Río Grande. Selecciono diversidad, índices de diversidad. 16 especies, 985 individuos. Dominancia 0.2426. Dominancia 0.2426. Funciona. 0.7574. Funciona. Shannon 1.831. 1.83. ¿Qué pasó con el 1? 31.
Muy bien. ¿Cuánto nos falta, Margalet? 2,176. Ah, igualito. Y meningi, ¿dónde está? 0,5098. Uy. Uy. Le iba a fallar en el último. Listo. Entonces, eso nos permite este programa. Ahora bien, también hay algo bien interesante en este programa y es que uno puede hacer comparaciones entre comunidades de estos valores. Entonces, claro, uno puede decir en magnitud es diferente, pero significativamente será diferente. Eso se hace con una prueba de T que se llama prueba de T, diversidad de T, o la. Eso lo miramos ahora. Prueba de T, que es este que está aquí, o por permutaciones, no tenemos rango, no sirve, nos faltan más datos, y está aquí. Entonces, Mandy va. ¿Dónde está la? ¿No le pusimos nombre? Ah, pues, Río Grande. Mandy va, Río Grande, valor de Shannon, la varianza de Shannon, y aquí tendríamos el estimador, el grado de libertad y la significancia. Pues en ambos, tanto para Shannon como para Simpson, tenemos diferencias significativas asociadas a esos valores entre los dos ríos. Entonces, esos valores que tenemos, la magnitud de los valores realmente son diferentes estadísticamente entre sí. Entonces, con cierto grado de certeza, 95% de certeza, puedo afirmar que la diversidad en el río Mandibá durante la época que yo hice ese muestreo fue significativamente diferente a la diversidad en el río Grande. Es que ustedes no conocen los ríos, pero eso para nosotros fue muy sorprendente porque el río Mandibá es un río muy sucio, muy turbio, con baja concentración de oxígeno disuelto, alta temperatura, mucha afectación de ganado, de lavado de yuca, tenía muchas condiciones de una gran carga orgánica. Y el río Grande era un río de aguas transparentes, protegido, guardadito, cuidadito, porque era cerca de un acueducto, entonces las condiciones, no tenía contaminación externa de esa magnitud, las condiciones eran muy contrastantes, entonces nosotros esperamos que hubiese mayor diversidad en el que era clarito, que era transparente, que era río, ¿no? Ya sabemos que se bañaba así. En el Mandibá olía feo, y resulta que el otro resultó más diverso. Entonces, por eso muchas veces asocian los estimadores de diversidad con niveles de contaminación o afectación, y eso no es tan bueno, porque no siempre es un indicador muy bueno. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes descarguen este programa del campus. Yo se los voy a subir al campus para que tengan ¿cómo se llama eso? La hoja de Excel ahí a disposición y puedan utilizarla de guía para que hagan los cálculos de sus datos